El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:44 en la mañana. Gracias por la sintonía. Seguimos aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. A ver, vamos hasta el Austro, vamos hasta Cuenca. Vamos a tomar contacto con la ex secretaria nacional anticorrupción, que era una dependencia que existió hasta hace algún tiempo, que fue eliminada por decisión del presidente de la República luego de una polémica entre este organismo y obviamente la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, si mal no recuerdo, pero bueno, existía la Secretaría Anticorrupción. Dora Ordóñez está con nosotros y nos atiende de modo telemático. ¿Cómo le va? Qué gusto, bienvenida. Buenos días, Fabricio. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los radioescuchas. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, le he escuchado y le he leído algunas de sus intervenciones en estos días a propósito del proceso que está llevando adelante la Administración de Justicia en torno a la situación del Contralor General del Estado subrogante Pablo Celi y el denominado caso Las Torres. Pregunta puntual que le quiero hacer a nuestra invitada. ¿Usted, cuando fue parte de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, tuvo conocimiento de algún tipo de irregularidad sobre las que están siendo investigadas en torno a la figura del Contralor subrogante Pablo Celi? No, Fabricio, en absoluto. Recuerde que esto se hace público y claro, también permite iniciar la investigación a la Fiscalía del Ecuador a propósito de las delaciones y las investigaciones que se hacen en los Estados Unidos. De lo que conocíamos, ya existían nombres que fueron entregados a la Fiscalía para que puedan generarse los procesos respectivos aquí en el Ecuador. Y claro, como no es de otra manera, la fiscal ha procedido como corresponde. Y por eso es que han sido públicos también. Usted sabe que las investigaciones y todas las pericias y las diligencias previas que hace la Fiscalía, previa a poner en consideración de la justicia, obviamente requieren un tiempo en donde se pueda sustentar en efecto el delito por el cual se le juzgaría, digamos, presuntamente, a las personas que en este momento están involucradas. Entonces, cuando estuvimos en la Secretaría no conocíamos esto, más bien lo que intentamos siempre fue evitar que estas cosas sucedan. Nosotros trabajamos desde la Secretaría en la conformación de 6 comités de integridad ética. Uno de ellos era en Petroecuador. Yo recuerdo haber mantenido un par de reuniones con el exgerente Pablo Flores. La verdad es que tuvimos apertura, no tuvimos ninguna dificultad. Más bien en donde sí no hubo voluntad, y eso lo manifesté en su momento también, fue en CNT, por ejemplo. Ahí no nos dejaron, nos dijeron que ellos tenían un comité de integridad interno, pero el comité de integridad ético tenía otra connotación, que además estaba conformado de acuerdo a definiciones que daba OCDE, que es un organismo internacional. Entonces, no teníamos, digamos, información de este caso, Fabricio. Correcto. Usted habló, nos dice, con el gerente de Petroecuador, Pablo Flores. ¿Ustedes ya tenían algún tipo de, no sé, presunción? Y le hago esta pregunta a propósito de lo que pasó con el señor Raúl de la Torre, que fue detenido en los Estados Unidos, está vinculado familiarmente a Pablo Celi y que hoy también está siendo parte de este proceso. ¿Ustedes tenían algún tipo de referencia sobre el señor Raúl de la Torre? A ver, lo que se conocía en ese momento, más o menos, yo ingresé a la Secretaría en abril del 2019, a unas pocas semanas de eso se conoció de la detención de Raúl de la Torre y claro, la vinculación que tenía de manera familiar, digamos, con el Contralor. No obstante, no había evidencia alguna hasta ese momento, insisto, la Secretaría no llevaba adelante la investigación, pero lo que se conocía era lo que era público, que estaba detenido en los Estados Unidos Raúl de la Torre. Precisamente por eso es que nuestra preocupación fue poder evitar que se puedan seguir dando estos casos de corrupción, sobre todo las empresas estratégicas. Además, recordemos, Fabricio, que las coimas y los sobornos que se exigen no son por contratos que se han hecho, digamos, en estos años, sino más bien de procesos que se ejecutaron entre el 2002 y 2016, me parece, y sobre planillas que estaban pendientes de pago. Y claro, para poder exigir esta coima, obviamente lo que se comprometía era el pago ya de estas planillas que estaban pendientes,
Eso es un poco de lo que se conoce de la investigación. Entonces, claro, todo lo que era público, sí, eso sí, sí era información que manejábamos, pero puntualmente sobre el avance de la investigación, incluso en Estados Unidos, no teníamos mayor información. Eso le correspondía indudablemente a la Fiscalía. Lo importante es que se haya podido empezar también una investigación en el Ecuador. Recuerde usted también que el caso de Brecht también de alguna forma inicia con una investigación en los Estados Unidos. Y claro, correspondía indudablemente a la Fiscalía continuar ese proceso. Usted, y aquí quiero entrar en materia, porque en las últimas declaraciones que usted ha dado a medios colegas, usted ha mencionado el nombre de Santiago Cuesta. ¿Usted tuvo algún tipo de impasse con Santiago Cuesta, que en aquel tiempo ejercía un cargo, no sé si era consejero o ya estaba ejerciendo algún cargo, algún otro tipo de cargo en la presidencia? ¿Pero usted tuvo algún impasse con Santiago Cuesta Caputi, Dora Ordóñez? Cuando estuve en la Secretaría, yo mantuve un par de veces contacto, pero así porque coincidimos en reuniones con el señor Cuesta. Sin embargo, cuando estábamos ejerciendo en efecto las funciones y precisamente cuando queríamos ya empezar el Comité de Integridad de la empresa CNT, me había enviado un mensaje indicándome que no me metiera con esa empresa, ¿no? Yo había dicho que me llamara personalmente y me lo dijera, pero claro, esa llamada nunca ocurrió. Que no se metiera, perdón que le interrumpa, que Santiago Cuesta le envió un mensaje a usted diciéndole que no... una tercera persona. Correcto, que no se meta con CNT. Que no me meta con las empresas estratégicas. Pero ¿por qué le dijo eso? ¿A qué se refería? ¿Qué estaba haciendo usted para que le envíe ese mensaje el señor Cuesta a través de una tercera persona, Dora? Justamente lo que queríamos era conformar el Comité de Integridad Ética. Este era un comité que tenía una conformación de 3 personas, dependiendo del tamaño de la empresa, y en CNT se había considerado la posibilidad de que desde la Secretaría se seleccione personal que pase además las pruebas de confianza, por ejemplo, pruebas de polígrafo, y que responda de alguna forma a la Secretaría, pero que trabaje internamente en las empresas estratégicas, en 6 de ellas, ya así lo habíamos definido, y estas personas lo que hacían era supervisar, acompañar los procesos de contratación, porque por ejemplo en el caso de CNT estaba por adquirirse cerca de $40 millones en fibra óptica. Todo este proceso nos preocupaba porque ya se conocía, incluso por la misma gerente de la época que nos comentó, que habían intereses desde fuera, que obviamente tenían contactos adentro, se entendería, para que les entreguen pliegos o los términos de referencia y claro, de alguna forma poder acceder a ese contrato. Inmediatamente mantuvimos reuniones, habíamos indicado la iniciativa que teníamos del Comité de Integridad Ética y luego de que salí de una reunión, en efecto, recibí una llamada en la que me decían que el mensaje que me enviaba el exconsejero era que no me metiera con las empresas. No sé cuál habrá sido, digamos, el interés. Sin embargo, esto yo lo puse en conocimiento del presidente en su momento. Yo recibí el apoyo. Usted se lo dijo al presidente, Dora. Permítame insistir. Se lo dijo al presidente usted. Usted habló con el presidente y le dijo esto. Hablé con el presidente, le comenté de esta situación. De alguna forma era una de las motivaciones por las que también había renunciado. El presidente me dio total respaldo, me había solicitado incluso que decline sobre la carta de renuncia que había puesto, que me daba todo el apoyo que había dispuesto, y de hecho así lo hizo en una reunión de gabinete. Había dispuesto que no se escuchara ninguna ni recomendación, ni sugerencia, ni interferencia del exconsejero, porque él no era nada más que un amigo, y la disposición que se dio a ministros es que él no tenía nada que ver con la administración. Sí, pero el presidente le dijo algo al señor Cuesta o no le dijo nada, o usted no sabe si le dijo o no le dijo algo el presidente al señor Cuesta. Desconozco, Fabricio, desconozco si después de eso habrán tenido alguna conversación. No obstante, yo se lo dejé muy claro al presidente y él estaba en conocimiento, ¿no? Ahora, esta razón, este tema, este relato que usted está haciendo hoy, Dora Ordóñez, ¿esta fue una de las razones por las cuales usted renunció o su renuncia se debió a otros motivos? Una de las varias, Fabricio. De hecho, habían también consideraciones de carácter personal y familiar que motivaron mi renuncia. Y claro, también las dificultades que empezamos a enfrentar para la gestión que teníamos que enfrentar en la Secretaría. Teníamos cerca de 200 causas mediante las cuales dábamos seguimiento a los procesos que ya se habían iniciado en la Fiscalía, que ya estaban en etapa de investigación inclusive,
nos redujeron en diciembre del 2019 a propósito del presupuesto del 2020 el personal en más del 60%. Prácticamente la prioridad estaba enfocada en otras dependencias de la presidencia, y ahí yo manifesté mi preocupación y le había indicado al presidente que con un personal muy reducido era difícil que podamos dar seguimiento a esas causas, ¿no? Ahora yo le pregunto, usted nos relata, entró a la Secretaría más o menos en abril del 2019, usted se fue en enero del 2020, ¿por qué recién ahora en mayo del 2021 usted hace estas revelaciones, Dora? Fabricio, yo he recibido invitaciones en algunas ocasiones, gentiles invitaciones de los medios de comunicación para conversar sobre temas de transparencia y la gestión en la Secretaría, y en medios yo lo he manifestado, cuáles son mis razones por las que renuncié. No es que he estado esperando específicamente una fecha, ni mucho menos. Por el contrario, ayer, a propósito de una entrevista con un medio colega suyo, es que surgió este tema, y claro, digamos, un poco se ha amplificado en los medios, pero yo he sido muy clara sobre las razones que motivaron mi salida de la Secretaría. Pero usted, digamos, en las razones que yo recuerdo, usted invocó motivos personales y profesionales. Entiendo que luego de eso se vinculó justamente a las funciones que actualmente desempeña en la ciudad de Cuenca. Pero, corríjame si estoy equivocado, yo no escuché ni leí en ninguna parte algún tipo de incomodidad o algún tipo de razón más allá de las que usted invocó para que haya dejado el cargo, Dora. No, siempre fui clara en cuáles son las razones por las que salía, aparte de las razones personales. Y precisamente fueron las de la limitación en la gestión que iba a hacer la Secretaría, y la interferencia que existía también, y la incomodidad al interno de gabinete sobre algunos casos que nosotros denunciamos, ¿no? Siempre lo dije claramente. Exsecretaria Dora Ordóñez, ¿usted cree que lo que ocurrió después, que fue la eliminación de la Secretaría, ya no, me imagino yo que con estos antecedentes ya no le causó sorpresa que haya tomado el presidente esa decisión cuando el secretario era el señor José de la Gasca? Recordemos cuáles fueron las motivaciones, Fabricio, para cerrar la Secretaría. En efecto, hubo una carta entregada por la Fiscalía, me parece que también entregó un requerimiento la Contraloría y otros entes públicos que están vinculados a la función judicial, me parece que fue el Consejo de la Judicatura. Las dificultades se dieron, yo diría, de manera personal con el secretario que quedó después de mi salida, José de la Gasca, pero mientras me mantuve en la subsecretaría y luego en la Secretaría, Fabricio, siempre la relación con la Fiscalía y con otras dependencias de carácter público fue muy cordial y de mucha colaboración y cooperación. Jamás tuvimos un inconveniente, ni tampoco interferíamos en las funciones de la Fiscalía. En eso hay que ser muy claros. Probablemente a la fiscal le molestó las posiciones que tuvo el secretario a posterior, pero previo a ello no tuvimos inconveniente alguno. ¿Usted cree que fue un error haber eliminado la Secretaría Anticorrupción? Yo lo que creo que es un error para el país es tener demasiadas dependencias que tengan que investigar o trabajar en temas de anticorrupción, Fabricio. Ojalá no las tuviéramos, yo siempre manifiesto esto. Los recursos tienen que irse direccionando también hacia fortalecer la capacidad que tiene la Fiscalía para la investigación y también a fortalecer el sistema judicial en su integralidad, ¿no? Que haya una dependencia ciudadana o que haya una dependencia pública que ayude al combate contra la corrupción, sí, es importante. Las valoraciones de carácter específico sobre si la Secretaría hizo o no un buen trabajo, yo creo que dependerán de quién las mire. Pero la intención de la Secretaría, Fabricio, siempre fue poder apoyar y coadyuvar a evitar que estos delitos de corrupción se den. Pero lamentablemente se han seguido dando. Y ese ya no es un problema únicamente del gobierno de turno, porque al presidente que viene también le constituye un verdadero reto trabajar por honestidad y transparencia. Este es un tema de la sociedad, Fabricio, de todos y cada uno de nosotros. Estamos prácticamente cerrando el diálogo con Dora Ordóñez, exsecretaria Anticorrupción, conversando aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Yo le quiero preguntar, durante su gestión, durante los meses que usted estuvo al frente de la Secretaría, ¿judicializó denuncias en contra de funcionarios de la administración gubernamental? Claro, Fabricio, de hecho eso fue lo que incomodó también al interno de gabinete.
y de alguna forma otra de las razones también por la que se motivó mi salida. Presentamos denuncias de la Cenecit, presentamos denuncias que vinculaban a la CFN, presentamos denuncias que vinculaban de alguna forma a Petroecuador a través de una subsidiaria en el Austro, que es el Egaustro. De hecho, se dio la salida del gerente a propósito de nuestras denuncias. También denuncias relacionadas a el IES, por ejemplo. Nosotros también la motivamos. De hecho, fuimos denunciantes directos, somos parte procesal. Incluso después de mi salida de la Secretaría, me llamaron a versiones y a audiencias en la Fiscalía, a las cuales comparecí, a pesar de ya no ser secretaria, pero era mi obligación. Y sí, claro, lo hicimos para algunas dependencias que dependían incluso del Ejecutivo. ¿Usted tenía idea, le pregunto, de algún tipo de implicación como la que finalmente se ha revelado hoy de quien ostentó durante un buen tiempo la Secretaría General de la Presidencia, que fue el señor José Augusto Briones, que además se convirtió en ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables? ¿Tenía alguna idea sobre eso? Me ha sorprendido, Fabricio, honestamente debo decirlo, me ha sorprendido porque mientras se mantuvo como secretario de la presidencia y luego como ministro de Energía, recordará usted también, tuvimos apertura, ¿no? Tuvimos apertura para las iniciativas que desde la Secretaría queríamos emprender. Sí, no era fácil, no es que se accedía inmediatamente a las peticiones que nosotros teníamos, por ejemplo, los requerimientos de información. Sin embargo, sí tuvimos apertura por parte del exsecretario de manera particular. Pero claro, jamás me imaginé que también estaba involucrado. Obviamente, la investigación determinará las responsabilidades. Fabricio está todavía en proceso de investigación, pero digamos, ya dependerá de lo que se determine en estas diligencias, ¿no? Oiga, en su fuero interno, ¿qué le pasó por la cabeza cuando seguramente se enteró de este hecho, en el cual también está siendo investigado el señor Santiago Cuesta, que usted nos relata a través de una tercera persona intentó presionarla para que no investigue determinados casos? ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento, Dora? Nada queda oculto bajo el sol, Fabricio. Y yo aspiro que la justicia determine las responsabilidades integrales, pero sobre todo que se amplíen las investigaciones para otras dependencias que dependen del Ejecutivo y otras empresas estratégicas. Ahí se administran recursos, y no son pocos, de los ecuatorianos que aspiran que la administración se haga de manera eficiente, que las obras lleguen, que las necesidades básicas se solventen. Por lo tanto, yo espero justicia y estaré presta y dispuesta para aportar y apoyar en lo que corresponda. Es mi deber, además. ¿Cómo quedó su relación con la ahora exministra de Gobierno, María Paula Romo, con quien entiendo había una relación estrecha? No he hablado con ella en más de un año desde que salí de la Secretaría. Debo decir honestamente, hubo incomodidad de parte de ella el momento que salí. Claro, me había brindado de alguna forma la confianza y el apoyo, y yo había tomado la decisión de salir, y es un poco quizás incómodo, pero nunca en malos términos, jamás me fui en malos términos. Con quien sí tengo una relación de amistad, porque fuimos colegas concejales en Cuenca, es con Iván Granda, ¿no? Con él tengo una relación muy personal de amistad. Hace unos pocos días, de hecho, nos intercambiamos mensajes a propósito del cumpleaños, pero solamente en términos de la amistad. No hemos vuelto a hablar de absolutamente nada relacionado a la gestión y a lo que ahora estén haciendo, ¿no? Pero, He sido muy respetuosa de eso. Pero, por ejemplo, sobre este impasse que usted nos relata, ¿usted se lo comentó a la doctora Romo? No. Sobre el tema de Santiago Cuesta me refiero. Sí, perdone. Yo pensé que sobre las declaraciones que he dado, claro. No, sobre el tema de Santiago Cuesta. Sí, por supuesto, se lo comenté a María Paula, se lo comenté a Iván también. A propósito de ello, es que incluso el presidente de alguna forma toma la decisión, porque claro, ya habían varias voces en ese sentido, de que en Carondelet el ex consejero no tenía por qué incidir en ningún aspecto, ¿no? Ahí habían relaciones contrapuestas, ¿no? Yo digo, eran relaciones antagónicas, ¿no? De los grupos cercanos al presidente, ¿no? Y claro, tampoco es que había una excelente relación entre el ex consejero y la ex ministra. Correcto. Doctora Ordóñez, gracias por estos minutos y por habernos atendido en esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Por cierto, ¿a qué anda dedicada? Entiendo que está usted liderando una de las empresas del Austro, ¿no?
Sí, Fabricio, estoy gerenciando la empresa de aseo de Cuenca, MACP, que es parte de la corporación municipal. Estoy colaborando con el alcalde acá. Ah, correcto. Muy amable por el tiempo. Gracias. Gracias, un buen día. Gracias. Dora Ordóñez, exsecretaria Anticorrupción, conversando justamente aquí a primera hora por la señal de Majestad Radio. Nos ha expresado justamente estos detalles que se conocen ahora, ¿no? Que no los conocíamos. Supuestas presiones atribuidas al ex consejero presidencial Santiago Cuesta dentro de investigaciones que nos decía la ex funcionaria estaba llevando adelante, que no se meta con las empresas públicas estratégicas. Ahí tienen ustedes otra raya más al tigre. 8:04 a.m, aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.